Muchísimas bendiciones en este nuevo día y un saludo cordial para ustedes en el inicio de esta nueva oportunidad que Dios nos regala. Iniciamos un nuevo mes, iniciamos y estrenamos las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo y también por lo que hará. Colocamos en sus manos y bajo su cuidado, con su absoluto control, este nuevo mes, y a toda nuestra familia las ponemos en las manos de Dios, las cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Y proclamamos bendición y protección sobre todos ellos en el nombre de Jesús. Seguimos hablando de la oración, de la búsqueda de la presencia de Dios. Seguimos hablando de por qué es necesario buscar a Dios. ¿Qué necesita el ser humano que lo lleva a buscar a Dios? ¿Verdad? A veces todos sabemos que una necesidad es lo que nos mueve a activar y a buscar una solución, que nos mueve a buscar a Dios. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Yo por qué me levanto en la madrugada? ¿O por qué saco un tiempo en la tarde? ¿O por qué saco un tiempo en la mañana? ¿O por qué saco 4 tiempitos en el transcurso del día, en el momento que tengo el espacio? Porque es que a Dios no nos vamos a echar cuento. A Dios no le interesa el horario. A Dios lo que le interesa es la intención de nuestro corazón, la dependencia que nosotros tenemos de Él, la manera como nosotros lleguemos a su presencia. Eso es lo que verdaderamente le interesa a Dios. Seguimos con el mismo versículo base, que es que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, que está en Isaías y igual de Jeremías. Pero hoy vamos a hablar también en Juan 17:3, porque necesitamos saber y necesitamos entender para qué buscamos la presencia de Dios. En Juan 17:3 dice la palabra de Dios allí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está diciéndoles que siempre es una necesidad la que nos mueve a activar una acción para lograr una meta, una solución. Cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, lo registra la Sagrada Escritura, también dice la palabra de Dios que hubo un clamor de amor en el cielo, y dijo que estábamos perdidos y que quién iría, hablando de que estaba en el cielo, quién iría por ellos. Y dice que una voz respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Cristo llega a la tierra con un cuerpo humano a experimentar en esa naturaleza humana la necesidad del ser humano, de lo básico, de la simplicidad de lo que somos. Y tiene un proceso normal de gestación, y luego tiene un proceso normal de crecimiento, y llega hasta el tiempo de su ministerio, tiempo de muerte, sepultura y resurrección. Y recuerde que viene nuevamente. Pero en todo esto se da esa parte en la que Él experimenta lo que somos los seres humanos. Él experimenta debilidad, Él experimenta tristeza, Él experimenta necesidad, experimentó hambre, experimentó preocupación, experimentó el amor familiar. Algo con lo que ya venía impregnado era el amor al Padre, la impecable
irrefutable decisión de cumplir la promesa que había hecho de que venía por nosotros. Y ya lo había dicho Isaías y lo dicen varios salmos y varios profetas habían hablado de él, y él vino y cumplió al pie de la letra, cabalidad, su proceso, entendiendo desde lo humano la necesidad que teníamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando nosotros entendemos que necesitamos de Dios, sabemos que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que llegar verdaderamente a Dios para poder entender, para poder vivir el proceso, para poder levantarnos cada día, para poder recibir de Dios lo que necesitamos, la fortaleza, el conocimiento, para poder recibir la guía, para poder recibir la salvación primordialmente. Pero vemos entonces la necesidad de entender que buscar a Dios es conocer a Dios y es conocer a Jesucristo. Pero después, cuando Cristo asciende, ¿verdad?, en el libro de los Hechos nos queda registrado que Él enviaría a nosotros al Consolador para que no nos quedáramos solos. Entonces el Consolador llega, el amado Espíritu Santo llega a cumplir una función preciosa, de una manera invisible a los humanos, pero cumpliendo la función de Jesús de estar constantemente con nosotros. Y entonces empezamos nosotros este proceso. Pero ¿por qué necesitamos buscar a Dios? Porque nosotros necesitamos recibir la dirección de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que nos parecen normales, de hecho hay cosas que son desagradables a Dios, que no nos suman a nosotros, pero que vienen en unos paqueticos muy atractivos, ¿verdad? Entonces lo primero que necesitamos recibir es la dirección de Dios, saber cuál es esa verdad, esa misericordia de Dios. Y el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 6 nos invita allí a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Proverbios 3:6. Es importante siempre seguir la lectura, verificar. Yo me puedo equivocar, créanme, de pronto en una cita, pero es importante que estemos atentos si es verdad que eso dice, si es verdad que se refiere a eso. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto nos deja claro entonces que una de las razones por las que necesitamos conocer a Dios es porque nuestros caminos no son precisamente los más rectos. No porque nosotros hagamos lo malo, sino porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, fuimos engendrados en pecado y ya venimos con esa podríamos decir que con esa consigna de que somos fuimos engendrados y crecimos de una manera pecaminosa, y el ser humano por naturaleza siempre va a tender, entre lo bueno y lo malo, siempre va a tender cierto porcentaje a buscar las cosas que no son agradables a Dios, porque las cosas prohibidas atraen, porque llaman más la atención, porque generan más emociones, porque a la gente en su mayoría le gusta eso que llaman adrenalina, y empieza muchas cosas a funcionar en el sistema en el pensamiento, en el consciente y el subconsciente del ser humano, y después empieza a bombardear, pero tú no eres una persona cobarde, ¿tú por qué no vas y haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no experimentas esto? Y empezamos a tener una sensación de que si no logramos muchas cosas, habremos perdido el tiempo.
Pero la palabra de Dios nos enseña que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer a Dios en todos nuestros caminos para buscar la presencia de Él. Lo primero es reconocerlo en todo. Y miren que la palabra en todos tus caminos se da precisamente porque nosotros reconocemos a Dios desde el momento mismo que tenemos conciencia. O sea, cuando ya un niño ya tiene conciencia de la existencia, sabe que existe Dios, ya sea porque papá se lo dice, ya sea porque mamá se lo dice. Esa misma naturaleza empieza de alguna manera a generar esa percepción de que tiene que existir alguien superior. Entonces, pero no porque conozcamos a Dios estamos dispuestos nosotros a reconocer a Dios en todas nuestras áreas. A veces reconocemos a Dios en una parte, pero en otra no. A veces le entregamos una parte, pero la otra no. Y aquí nos está diciendo Salomón que le reconozcamos en todos nuestros caminos para que Él, Dios, enderece nuestras veredas, para que enderece nuestros caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero también la palabra nos enseña que es para hallar descanso, porque la palabra dice que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, según Mateo 11:28. Entonces miren que no es solamente un tema de salvación, de enderezar nuestros caminos, sino que Dios, al enviar a Cristo a la tierra y Él vivir desde la sensibilidad humana en un cuerpo natural, en un cuerpo mortal, Él entiende la naturaleza humana y entiende que nosotros nos cansamos, que tenemos debilidades, que tenemos enojo, que tenemos todo eso. Entonces, desde ese entendimiento dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros estamos allí, Dios nos dice que Él nos trae descanso, pero además de eso nos transforma, porque dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que con Él somos juntamente transformados de gloria en gloria. Vamos a leer Corintios, 2 Corintios, y aprovecho para agradecerles a todos ustedes, para bendecir sus vidas, para reiterarles mi gratitud primero a Dios y a ustedes, pero también bendecirles por estar allí, por compartir, por dejarnos un mensaje, porque la página ahí va poco a poco. Estábamos hablando hace como 3 días. Yo he estado trabajando siempre en el tema de redes y hago parte de ese ecosistema digital, y entonces nos poníamos a hablar de por qué otras páginas que he creado con propósitos informativos o con otro tipo de propósitos de prevención, en temas relacionados en cultura, en diferentes, por qué en un momentico llegan a 2.000, a 3.000, a 4.000 personas. Y yo decía, yo también me he preguntado eso, pero las páginas donde hablamos de Dios no son tan fáciles de manejar, porque aprovecho para contarles que a veces ni siquiera nos dan ganas de seguir las páginas donde se habla de Dios. Preferimos seguir todas las páginas de los artistas, de programas, de medios, del tema de farándula, pero parece que nos diera pena seguir las páginas cristianas, y peor aún, compartir los contenidos cristianos. Entonces yo le decía, compartíamos pues, y yo decía, bueno, yo creo que también es una forma de Dios enseñar que todo es conforme a su propósito, pero hay también que entender que dentro del propósito de Dios hay un tema que es de cultura, y la cultura incluso dentro del pueblo cristiano es que se nos facilita más compartir una nota, y si es de esa bien amarillista, parece que a la gente le gustará más. Es más fácil compartir eso que compartir una reflexión, que compartir la palabra de Dios. A veces
las iglesias, en la mayoría de las iglesias, luego de la pandemia, la mayoría de las iglesias tienen sus canales digitales y uno se queda asombrado porque la mayoría de los hermanos no comparten los contenidos en su perfil. No compartimos, pero yo tampoco comparto. Bueno, de hecho yo no comparto en mi perfil ni contenidos noticiosos, ni muy escasas veces comparto algún contenido noticioso. Sí comparto mucho las historias, sí siempre tengo un mensaje de Dios en las historias y comparto, bueno, ahorita estoy compartiendo también estas videos pero no es fácil, créanme que no es fácil. No suben con la misma de la manera vertiginosa como crecen otro tipo de páginas. Entonces les decía en 2 de Corintios 3:8 dice la palabra de Dios allí. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Voy a leerle para que podamos de pronto recibir mejor qué es lo que quiere decir la gloria. Hablando de la gloria del nuevo pacto, Pablo le escribe a la iglesia en Corintios y le dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? A nosotros nos falta mucho, a veces porque nos da miedo, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de interés. Pero miren, el mundo espiritual, eso es una cosa gigantesca. El mundo espiritual, esto que hablamos aquí, que está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, le pinta un panorama y le dice: imagínense ustedes, y eso está en la Biblia, en el libro de Éxodos, dice: miren, acuérdense, yo se lo voy a parafrasear, acuérdense que cuando Moisés baja del monte, había hablado con Dios y Moisés le había dicho a Dios: déjame verte, y Dios le dijo: no te puedo dejar, no puedes verme porque la persona que me vea moriría. Y entonces Moisés le insistió y entonces Dios le dijo que cuando él pasara lo iba a dejar ver, pero allá un poquitito para que el cuerpo corpóreo y mortal de Moisés en ese momento no fuera deshecho por la gloria de Dios. Entonces Pablo le dice: si el ministerio de muerte grabado con letras, hablando de las tablas de la ley, en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Una cosa que nosotros a veces necesitamos ahondar más es en la necesidad de una transformación espiritual. Nosotros necesitamos ahondar en nuestra vida espiritual. Necesitamos entender de que el mundo espiritual es como el mundo terrenal. Tiene vías, tiene calles, tiene avenidas, tiene de todo, tiene absolutamente de todo. Solo que no es visible a nuestro ojo humano porque tiene que ser visto desde lo espiritual, y porque el ojo humano, dice la palabra de Dios, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Pero ustedes se imaginan donde nosotros ahondemos en búsqueda de la presencia de Dios y que nosotros podamos contemplar esa gloria transformadora, esa gloria donde, como dice el mismo Pablo, si Israel en aquel entonces no podía ver el rostro de Moisés a causa de la gloria con la que habían sido escritas las letras en la tabla, imagínense ahora el ministerio del Espíritu. Imagínense si nosotros buscamos cada día más de la presencia de Dios. No nos podemos conformar. Yo quisiera invitarlos en esta hora de la mañana a que no nos conformemos. A veces somos
somos conformistas en lo espiritual, somos conformistas en orar un ratico, en cantar un ratico, somos conformistas en leer un ratico, pero no se nos despierta ese deseo de buscar, de querer inquirir, como dijo David. Déjame inquirir, déjame hurgar, déjame rebuscar. Es una palabra más propia de nuestro vocabulario para entender lo que es una pesquisa. Déjame, yo busco bien en todo lo que tú tienes. Hay una anécdota vivida, y es que pues yo fui criada de abuelita. Entonces las abuelas tenían unos baúles, y en esos baúles tenían donde se meten las fotos, ahorita se me escapó el nombre, bueno, donde unos libros así grandes, ya como no se usan, yo no recuerdo el nombre, donde se metían las fotos del recuerdo, pero adicional a eso tenían muchas sábanas blancas, allí también tenían sus prendas, ahí tenían las escrituras. Eso era como el baúl de las reliquias, decía yo. En mi caso, por ejemplo, yo era una de las nietas consentidas. Y cada vez que mi mamá, ella cada 15 días sacaba toda esa cantidad de ropa blanca, sábanas, toallas, ropa de ellos, de mi papá y de mi mamá, y como era ropa blanca, la enjuagaba para evitar que de pronto se fuera a llenar de polvito, y si se necesitaba de manera apremiante no estuviera la ropa lista. Entonces yo tenía la devoción de que cada 15 días, bien tempranito, yo me sentaba en la cama a esculcar. En el baúl habían unos cofres, entonces yo me sentaba en la cama y mi mamá o mi abuelita colocaba los cofres, y yo me dedicaba a esculcar qué tenía cada cofre. Y para mí eso, créanme, que era una terapia maravillosa, o sea, era algo que yo disfrutaba. Entonces, ¿se imaginan ustedes esculcando lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros buscamos, cuando inquirimos en las cosas de Dios, cuando esculcamos en las cosas de Dios y empezamos a darnos cuenta que una palabra lo cambia todo, que una letra lo cambia todo, que un punto y coma habla de dimensiones, habla de años de distancia o de procesos distantes, o que una coma en Génesis es el punto seguido o la continuidad del libro de Apocalipsis, y que un punto seguido o un punto aparte que tenemos acá en otro libro era parte de lo que está acá en el libro de Zacarías. Eso es una cosa maravillosa, pero eso, para hacerlo necesitamos buscar la presencia de Dios, necesitamos inquirir en su templo, y la manera como Pablo se lo dice al pueblo es colocándole el ejemplo de Moisés. Pero nosotros necesitamos para inquirir en el templo de Dios y para tener esa transformación espiritual que necesitamos, para poder ver con nuestros ojos espirituales, oír con nuestros oídos espirituales y nuestro intelecto espiritual, el mundo espiritual, necesitamos vencer las tentaciones. Y la palabra de Dios dice: venid y orad para que no entréis en tentación, según Mateo 24:41. La oración no es solamente entonces para buscar a Dios, no es solamente llamarlo en el tiempo que pueda ser hallado. La oración no es solamente para hacer un proceso en mi vida, no es solamente para traer descanso, no es solo para traer paz, no es solo para enseñarme, sino que además también me enseña la palabra a vencer las tentaciones, porque cuando nosotros oramos empieza el Espíritu Santo también, no solamente a darnos autoridad, sino que también nos empieza a llenar de muchos dones, y entre esos dones está el don de revelación, ese don de discernimiento, cuando entendemos que algo, por muy bonito que sea el paquete, no siempre es de Dios. Entonces necesitamos entender que además necesitamos los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan 15:5, la palabra de Dios habla: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí
y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la Biblia nos enseña que la oración no es solamente para traernos el descanso, no es solamente para darnos un discernimiento, no es solamente para que podamos descubrir ese glorioso mundo espiritual, porque el mundo espiritual es glorioso, porque si bien es cierto que hay cosas como en este mundo secular en el que vivimos, hay cosas malas, la mayoría son cosas buenas. En el mundo espiritual está el enemigo, pero también está la presencia de Dios, también está la forma como yo puedo conocer más de Dios, cómo yo puedo ver las dimensiones espirituales, cómo yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida, cómo el Espíritu Santo le da confirmación a mi espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero además nos dice que necesitamos tener los frutos del Espíritu, pero para tener los frutos del Espíritu necesitamos primero permanecer en Dios, y para permanecer en Dios necesitamos orar. Pero entonces cuando oramos empezamos a tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y dice entonces, Jesús mismo lo dice en Juan 15:5, que Él es la vid y nosotros somos los fruticos, nosotros somos ese fruto que va pegado. Pero para que podamos permanecer como pámpanos tenemos que permanecer en Él, porque apartados de Él nada podemos hacer. La oración es indispensable. La oración no es una forma de comprar a Dios. La oración no la tenemos que hacer por miedo. La oración no la tenemos que hacer por necesidad. La oración no la tenemos que hacer porque es que qué pena, van a decir que yo no oro. Entonces empezaron a orar en la iglesia y cerramos los ojos y nos amaqueamos, nos mecemos un poquito y nos quedamos así. Pero nuestra mente está pensando lo que dejamos en la casa, está pensando en la otra semana que tengo que ir a tal parte, pero estamos nulos de oración. Entonces necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos enchufe en una vida de oración, que la oración sea para mí, para mi vida, para mi alma, para mi espíritu, que sea una devoción, que yo pueda orar con devoción a Dios, que yo pueda orar con amor, independiente a si hay buenos o malos tiempos, independiente a si hay o no necesidades, porque cuando tenemos el problema, nosotros somos muy buenos orando. Entonces nos metemos de rodillas, vamos al ayuno, vamos a la vigilia, pero apenas Dios nos resolvió el problema, como dice mi hermana Blanquita Pérez, a quien le envío un cordial saludo porque siempre está por ahí, como dice ella, usamos a Dios como bombero, como carretillero, el que nos lleve y que nos empuje a toda hora, o como bombero que cuando estamos en el momento difícil, que apague la conflagración y luego, bueno, chao, al estilo bombero. Usted podrá darse cuenta que si hay un grupo maravilloso, y aprovecho y los bendigo en el nombre de Jesús, a los bomberos, a estos organismos de socorro, y esa gente expone su propia vida salvaguardando la vida de los demás. Y no falta, yo nunca he escuchado que no falte una crítica hacia los bomberos, porque es que si yo lo hubiese hecho, yo hubiese puesto la manguera así. No es que cuando quisieron conectar la manguera ya se había quemado una parte, no es que llegaron tarde, no, miren, exponen su vida y lo que reciben, no de todos debo aclarar, pero sí reciben como esa palabra, esas frases a veces negativas. A veces nosotros también hacemos así. Después que ya Dios nos sacó del problema y nos dio lo que necesitamos, no, sí, yo sí voy a seguir a Dios, pero o sea, yo también tengo que trabajar, yo tengo que dedicarle tiempo a mi familia, y yo no estoy diciendo que no hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Yo no estoy diciendo que no hay que dedicarle tiempo a la familia, porque la primera iglesia que Dios constituyó es la familia. Yo no estoy diciendo que no tenemos que tener vida social, porque es la manera de hablar de Cristo, ya. Pero eso no nos puede llevar a que después que Dios nos responde, entonces nosotros muy deportivamente nos vamos alejando de a poquito, y Dios nos está diciendo, ven, permanece en mí, porque si no permaneces en mí, no eres un pámpano, no eres de los míos, porque apartado de mí nada podéis hacer.
Los obstáculos comunes que nosotros vemos en la búsqueda de Dios, la palabra de Dios dice en Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, 2. Dice la palabra de Dios ahí. Voy a leerlo desde el 1. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una de las cosas con la que nosotros tenemos que luchar continuamente es con el pecado. Ay, pero ¿y qué es pecado? Pecado es todo aquello que yo haga y que ofenda a Dios. Eso es pecado. Nosotros somos los que hemos estratificado el pecado y siempre vamos de primero al adulterio y a la fornicación, y son pecados y nos separan de Dios, lo dice la Biblia. Pero a Adán y a Eva no los separó el pecado de fornicación. Los separó la desobediencia, porque Dios le dijo, se van a quedar aquí en el huerto, no van a comer de este árbol. Ciertamente si comieren de él, ese día les serán abiertos los ojos y sabrán discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, bueno, ya ustedes saben, la serpiente fue, le dijo a Eva, Eva comió, le llegó a Adán y comió, desobedecieron. La palabra de Dios dice en Isaías 58, dice, que me busquen cada día y quieren saber más mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire, nosotros necesitamos entender la palabra de Dios desde esa verdadera realidad de nosotros. Isaías empieza diciendo aquí, claman, estaba leyendo en el 58. He aquí que no se ha cortado. Él es claro, dice, yo no he dejado de estar pendiente de ustedes, por eso dice, no se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está atento. ¿A dónde ha consistido toda la dificultad? En que dice la palabra, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, en la línea de iniquidad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Se han puesto en la mitad, y aquí están las iniquidades y aquí está Dios, y nos hemos alejado. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. Muchas veces nosotros, y era lo que les decía anoche, y no sé por qué hoy oraba, y Dios me instaba a repetir esto, el tema de que creemos que tener fe es negar la realidad, que tener fe es aparentar una vida espiritual que no tenemos, y eso no es fe, y menos cuando le hemos fallado a Dios, porque cuando nosotros no tenemos esa necesidad urgente de ir y confesarle, sino yo digo, confíasele a Dios, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Si usted en el momento no puede o no siente de pronto dialogar con alguien, yo siempre digo, vaya donde su pastor. Nosotros recibimos visitas de consejería, y siempre reitero la importancia de ir donde sus pastores, vaya donde sus pastores, coméntele la situación. Yo con muchísimo gusto puedo dar un consejo, puedo incluso orar por la persona, pero la autoridad, la cobertura es su pastor. Pero la palabra de Dios nos insiste en que nosotros en muchas ocasiones lo que nos separa de Dios es el pecado. Y el pecado no solamente es el pecado que es visible, es que tenemos pecados que son invisibles, que cometemos en la casa, que el maltrato a la esposa, el maltrato al esposo, porque el maltrato se da de doble vía, que nosotros siempre generalicemos diciendo de que los hombres maltratan a las mujeres, pero también se da el caso de que hay mujeres que maltratan a los hombres, ¿ya? Cuando tenemos cosas injustas, cuando pedimos justicia para otros, pero nosotros no somos los mejores.
Eso también es pecado. Cuando queremos poner las cargas sobre otro, pero nosotros no somos capaces de llevarlas. Cuando queremos que otro pida perdón, pero nosotros no somos capaces de hacerlo. Cuando necesitamos o queremos que otros lleven pesos que nosotros ni queremos ni somos capaces de llevar. Cuando queremos que otro viva la palabra que yo no estoy viviendo. Hay muchas formas de pecado y a veces son pecados pequeñitos, pero que nos separan de Dios. Hay pecados de pronto ya en otra envergadura, un tema de pronto de relacionamientos que nada tienen que ver ni con la familia, ni con la esposa, ni con la novia, ni tampoco con nada que tenga que ver con la línea de las cosas espirituales. Entonces necesitamos dejar de ocultar eso, Señor Dios. Y empezamos a levantar las manos, pero es mentira porque nuestro espíritu se va secando cada día, porque el Espíritu Santo está constrictado y necesitamos confesar. La Biblia dice que el que confiese y se aparta alcanza misericordia, y se lo digo yo he pecado contra Dios y ustedes no se imaginan cuántas veces. Yo he pecado contra Dios y no es un pecado chiquito, yo he pecado de todas las maneras. Por eso entiendo el tema de vivir en carne propia el pecado, de ocultar el pecado y de la libertad y la liberación que viene cuando lo confesamos. Es necesario que lo hagamos. La palabra de Dios habla de lo que nos separa de Dios, y lo que nos separa, según Isaías 59:2, son las faltas que cometemos, y si no las confesamos y nos apartamos, no vamos a alcanzar misericordia. Santiago 1:8 habla del hombre de doble ánimo y dice que es inconstante como las aguas del mar, van y vienen, un día sí, otro día no, un día sí queremos orar, otro día no queremos orar, un día sí queremos ir a la iglesia, otro día no queremos ir a la iglesia. Necesitamos levantarnos. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos, y por eso les decía, la oración no la hacemos por miedo, la oración no la podemos hacer por necesidad, la oración no la podemos hacer para competir. La oración tiene que ser el estilo de vida de cada uno de nosotros como cristianos, porque la oración es la única manera en la que usted y yo hablamos con Dios. Mi hijo está por otra parte y la única manera de yo verlo es a través de la videollamada. Yo no puedo decirle, ahorita llego allá porque las distancias son considerables. Ya, pero yo sé que hacemos una videollamada y yo estoy viendo a mi hijo en tiempo real, una variante de centésimas o de pronto hasta de 12 o 3 segundos, ¿verdad? Pero ese es el medio como yo me comunico con mi hijo, como mi familia y yo nos comunicamos con él, como su hermana habla con él, le cuenta sus cosas. Y la manera como usted y yo nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Hay un tema, y este tema lo voy a ahondar porque ya Papito Dios me dio la directriz del tema del doble ánimo, de cómo el enemigo utiliza esta herramienta o este ataque para desanimarnos en las cosas de Dios. Pero además de eso, la palabra nos habla de los afanes del mundo. Dice, los afanes de este siglo ahogan la palabra, según Marcos 4:19. Empezamos a correr. Vivimos constantemente con la misma velocidad y la inmediatez que nos están generando las redes sociales, que nos está generando el mundo, que nos está generando la globalización, que nos están generando todas las cosas que de alguna manera convergen para hacernos creer de que nosotros, si no vamos al ritmo del mundo, entonces ya vamos a dejar de existir. Y necesitamos entender que Dios no actúa en ese espacio. Dios actúa cuando nosotros le dedicamos a Él con devoción el tiempo de Dios y dejamos de correr detrás de tantas cosas. Pero además de eso necesitamos dejar la rutina sin corazón. ¿Y en qué consiste eso? En Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y son esas oraciones huecas.
Señor, en el nombre de Jesús. Pero estamos hablando aquí, o sea, aquí, Señor, en el nombre de Jesús te pido. Pero aquí hay otra imagen, aquí hay otro pensamiento. Yo no estoy conectando mi pensamiento con lo que estoy diciendo. No estoy orando en el entendimiento. Orar en el entendimiento es que lo que yo estoy diciendo aquí, yo lo estoy meditando aquí. Cuando yo soy consciente de que lo que estoy diciendo lo estoy orando, lo estoy anhelando con mi alma, con mi espíritu, con mi mente, con mis pensamientos. Hay un chiste, lo aprendí en una vigilia, que la hermanita se quedó dormida en plena vigilia y todo el mundo pensaba que la hermanita estaba orando y decían, esa mujer sí ora. Y de pronto, como ya vieron que pasaba bastante tiempo, le dijeron, vamos a llamarla para que se tome el cafecito. Y le dijeron, hermanita, mire, levántese. Y la hermana se sorprendió y dijo, lavaba, pastor, y planchaba también. Todo el mundo se quedó así como que lavaba y planchaba. Ella no estaba orando, ella se había quedado dormida en medio de la oración que había empezado a hacer por su familia y estaba haciendo memoria de que su mamá lavaba y planchaba para sacarlas a ellas adelante. Entonces, mire, nosotros nos desconectamos con mucha facilidad de las cosas de Dios. Y Dios nos está llamando a que nosotros nos conectemos en alma, cuerpo y espíritu. Por eso es necesario santificarnos en esa misma línea. La palabra dice santificados por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y en esa misma línea nosotros nos tenemos que enchufar con Dios. En esa misma manera nos tenemos que enchufar con el Espíritu Santo. No podemos orar de aquí, de aquí hacia afuera. Necesitamos orar desde acá. Necesitamos que eso salga, que lo que yo estoy pronunciando aquí esté saliendo del alma, no solamente porque sea una oración almática, sino porque estoy conectada mi espíritu al Espíritu de Dios en mi oración y no una oración mecánica, sí Señor. A veces uno ve, hermanos, sí Señor, en el nombre de Jesús. Ay, y se quedan lenos viendo allá qué pasó y se desconectaron automáticamente. Es que no hay mejor manera, yo no estoy diciendo que sea la única, pero cuando vamos a orar nosotros tenemos que sacar el tiempito y hay circunstancias. ¿Sí? Hay momentos en que tenemos que orar delante de todos los que estén. Pero cuando nosotros vamos a orar y podemos sacar el tiempo, hagámoslo y seamos reverentes a Dios. Es que cuando usted está así, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sí, Señor, y empieza a escanear la casa donde está o donde llegó, o a escanear la iglesia o a escanear la hermanita, si llevó el mismo vestido del sábado pasado, si la jovencita se cambió el maquillaje, si está usando los aretes más cortos o más largos. Usted y yo no estamos siendo reverentes delante de Dios y automáticamente perdimos cualquier conexión con Dios porque tenemos la obligación de ser reverentes a Dios. No podemos decir que honramos a Dios cuando nuestro corazón está lejos de Él. Y otra cosa que nosotros necesitamos entender en el tema de la oración es que si la oración no cambia nuestras vidas, si Cristo no cambia nuestras vidas a través de la oración es porque no estamos orando como es. Mire, toda dificultad que usted y yo podamos tener no tiene ninguna otra solución, ninguna. Y la palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y usted sabe, cuando nosotros juntamos esas tres acciones, nos ha dado un espíritu de poder, pero además nos dio un espíritu de amor y uno de dominio propio. Esto es magistral. Esto nos dio las herramientas, las arras en el espíritu para nosotros tener el tema de nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando tengamos miedo, cuando tengamos dificultad, cuando creamos que estamos derrotados, porque en algún momento nos vamos a sentir derrotados. Yo me he sentido derrotada más de una vez, pero me ha sostenido Dios en su palabra y yo digo, Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía. No han salido las cosas como las queríamos, ni como las planeamos, ni como las proyectamos, pero no nos ha dado Jehová espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo sigo proclamando la palabra. Yo sigo, Señor, creyendo que tú lo vas a hacer. Y eso es lo que necesitamos, creer. Y empezamos un nuevo mes. Y usted este mes también debe trazarse metas.
todo, uno en la vida se tiene que trazar metas, la importancia de escribir. Señor, mira, yo les decía que aprendí de unos amigos a quien amo y a quienes envío un saludo, a Antonio y a Mayra, porque de ellos aprendí la importancia de tener la libretica y colocar la fecha. Porque yo sí me recuerdo de las cosas y en algunas ocasiones las apunto. Yo soy más de apuntes en la agenda de notas del teléfono, pero no sabía, y yo sí los escuchaba, y sobre todo a Mayra y a Antonio, yo los escuchaba hablar, no que el 25 de febrero, no que el tan de, y en el año tal, y yo decía, pero esta gente tiene una memoria impresionante. Y hasta que les digo, ¿y ustedes cómo hacen para recordar la fecha? Ah, no, es que nosotros, apenas Dios nos habla, cuando ya hemos orado y hemos rendido gratitud a Dios por lo que ha hecho, nosotros colocamos de una vez el día, la fecha completa de lo que Dios nos dijo y la fecha en que nos la dijo. Yo, maravilloso, porque esa yo no me la sabía. Pero miren que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios habla de la importancia de escribir. La palabra de Dios dice la importancia de escribir. Se me escapa la palabra ahora, pero aquellas cosas que Dios nos da, escribir lo que Dios nos dice. Y en este mes usted propóngase, dígale, Señor, yo no voy a echar carreta, yo no voy a orar 3 horas, yo voy a orar 5 minutos todos los días o 10 minutos todos los días, pero me voy a proponer a orar con el propósito, y mi primer propósito es que tú, Espíritu Santo de Dios, me enseñes qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. El Espíritu Santo es el mejor mentor que usted y yo podemos tener en las cosas de Dios, porque Él escudriña incluso lo profundo del Padre para revelárnoslas a nosotros. Pero si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar de que Él nos enseña, nos exhorta, nos edifica, nos guía, nos habla, nos consuela, nos muestra, nos redarguye. Y si nos vamos a los frutos del Espíritu, vamos a encontrar entonces que todas estas cosas de alguna manera vienen de la mano lo uno de lo otro. Hagámonos propósito. Y por favor, créame cuando de corazón le digo, primero, que no es cierto que para creer en Dios necesitamos negar la realidad de lo que somos, la realidad que estamos viviendo. No necesitamos, hoy Dios me regalaba una memoria, a ver si me la encuentro por aquí, si la tengo por acá, veamos. Pero Dios hoy me regalaba una palabra, y yo la colocaba, la publiqué en mi perfil de Facebook, y ahorita no encuentro Facebook aquí porque este no es mi celular y yo no soy muy buena buscando lo que no es mío. Pero es la palabra que Papito Dios me regaló hoy, y la compartí en una historia. Quería leérselas y tuve pendiente de que la iba a... Bueno, no la encuentro ahorita, pero es sobre la necesidad, es básicamente de lo que les compartí ayer. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que ocultar las cosas es ser más espirituales o es seguir mayormente las cosas de Dios. No es así. Cuando nosotros necesitamos buscar a Dios, cuando nosotros le fallamos a Dios, la mejor manera de nosotros poder obtener el perdón, pero aparte del perdón también poder recibir esa restauración que necesitamos. La restauración la vamos a conseguir en la medida que nosotros nos acerquemos a Dios, en esa medida que nosotros le digamos, Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú transformes mi vida, yo necesito que tú hagas en mi vida, Señor, aquí la tengo. Lo que de pronto yo no tengo la capacidad o no lo puedo hacer,
Mire que hoy Dios me hablaba, estaba en el trabajo, estaba trabajando, tenía la oportunidad de hablar con una amiguita a la que amo mucho. Y entonces hablamos un rato y compartimos la palabra. Pero cuando terminé de hablar con ella, Dios me daba esto y me decía que como el sol diario y con sus pausas, así el entrenamiento de Dios así es el entrenamiento de Dios en nuestras vidas para equiparnos en su obra. Y yo me quedaba sorprendida y yo decía, Señor, tú siempre estás sorprendiendo. Bueno, yo sí, yo me sorprendo con cualquier cosa, Dios a mí me sorprende. Pero yo me gozaba en el Señor porque cuando Dios me habló de este nuevo entrenamiento en el que estamos, digo estamos porque no soy solo yo, está mi familia. Dios nos hablaba de una nueva dimensión espiritual, de un nuevo preparar, de un nuevo despertar espiritual. Pero a veces uno quisiera ver las cosas así rapidito, de una vez. Y no es así, es como el sol. El sol es diario, pero tiene sus pausas. Pero en medio de esas pausas es la manera en que Dios nos entrena. Es la manera en la que Dios nos da un reposo para que meditemos lo que está pasando, para que meditemos lo que acaba de pasar, para que meditemos lo que se nos ocurrió, para que meditemos aquel pensamiento que de pronto se nos vino y decimos, ve, yo nunca lo había pensado de esta manera. Porque Dios utiliza su multiforme gracia para darnos el entrenamiento que necesitamos, pasar a una nueva dimensión y equiparnos para nuevas obras. A veces le decimos, Señor, yo quiero que tú me uses, y entonces resulta que para ser utilizados por Dios es como cuando cambiamos cada año de grado escolar, ¿verdad? En el primero llevamos un tipo de herramientas y de cuadernos y libros, y en octavo ya hemos recorrido un gran camino, y en décimo, y cuando vamos a la universidad tenemos las bases desde el primer día que fuimos al colegio, pero no porque tengamos esas bases seguimos llevando los mismos cuadernitos de primaria, no llevamos la cartilla del ABC, no llevamos el Nacho lee no sé cuántos, no llevamos nada de eso. Esas fueron cosas que quedaron porque son las bases en las que hemos ido avanzando, en las que hemos ido escalando. Y en este momento Dios está haciendo eso con muchos. Todo aquel que se disponga, Dios está dispuesto a levantar, a escalar esa nueva dimensión, porque Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno. Señor, gracias, porque así como el sol con sus pausas nos enseña, Señor, la continuidad del proceso, la continuidad de su función diaria, así tú nos enseñas, Señor, día tras día, las nuevas herramientas de entrenamiento para que podamos cumplir tu obra. A veces, Señor, queremos buscarte, queremos que tú nos uses de un momento a otro cuando primero necesitamos ser nosotros tratados, cuando primero necesitamos nosotros ser entrenados, primero necesitamos, Señor, ejercitar el alma, el espíritu, tener, Señor, Dios mío, un ejercicio continuo en nuestras vidas, un ejercicio de oración, de intercesión, de ayuno, de búsqueda, de intimidad, de obediencia, Señor, pero sobre todo, Dios mío, una búsqueda, Dios, desde la vocación, desde el anhelo, desde las entrañas, no una oración por necesidad para que tú suplas algo, para que tú nos des algo, sino una oración, Señor, que nos nazca del alma con gratitud, más que pedirte, agradecerte, Señor, más que pedirte, Dios mío, poder decirte aquí estoy. Tú sabes lo que yo necesito, pero mi primera necesidad es tu presencia.
Mi primera necesidad es hacer tu voluntad. Mi primera necesidad es ser instruida por ti, Espíritu Santo. Mi primera necesidad es, Dios mío, reconocer en ti, oh Dios, grande y poderoso, que tú eres mi salvación, que tú eres mi alto refugio, que tú eres, Señor, el Dios todopoderoso, que tú eres, Señor, el que me sostiene de tu mano derecha. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a buscar tu presencia en deleite, porque tu palabra dice, deleítate en Jehová. Deleitarse es vivir a plenitud, es gozarse, Señor, poder estar en tu presencia. A veces nos alegramos tanto de una visita, de un amigo, de una persona, Señor, especial en nuestras vidas o en nuestra comunidad, y nos alegra que nos visiten. Pero cuánta mayor alegría siente nuestra alma y nuestro espíritu cuando tu presencia nos visita, Señor, constantemente. Y para que eso pase, Dios mío, tenemos que estar enchufados contigo. Tu palabra nos dice orad en todo tiempo. Tu palabra nos dice, Señor, que debemos orar sin cesar. Tu palabra nos dice, Señor amado, que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado y le llamemos mientras está cercano. Padre, pero también nos llamas a dejar el pecado. También nos llama, Señor, a confesarte a ti lo que hemos hecho, pero también la valentía, Señor, para hablar con nuestros pastores, para hablar con nuestros líderes. Padre, pero también la sabiduría, Señor, de la iglesia para restaurar con espíritu de mansedumbre aquellas personas, Señor, que por alguna razón han pecado, porque todos, Señor, estamos expuestos y nadie está exento de pecar, y dice tu palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Padre mío, danos la sabiduría, ayúdanos a hacer esa mano amiga, ayúdanos a hacer ese hombro, Señor, en el que podamos, Dios mío, reconfortar el alma abatida, en el que podamos, Señor, Dios mío, tener ese tiempo de intercesión por aquellos hermanos, Señor, que sabemos que por alguna razón, Dios mío, se han acercado a decirnos, yo estoy en esta situación, pero no para que lo juzguemos, Señor, porque la palabra tuya dice que si yo juzgo a mi hermano, ya no es mi hermano, porque yo me he convertido en juez y el único juez eres tú. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has llamado como ejército de Cristo, Padre, y todo ejército, cuando un soldado cae, cuando un soldado es herido, lo primero que hace, Señor, es proteger al máximo su vida, sacarlo, Señor, del lugar, Dios mío, donde está, Señor, el combate. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros hermanos son esos soldados que como nosotros o como cualquier otro podrían caer, Señor. Padre, ayúdanos, danos esa sensibilidad espiritual. Sensibiliza, Dios mío, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, para que entendamos, Señor amado, que tú nos estás llamando a buscar tu presencia con un corazón contrito, con un corazón humillado, que tú nos estás llamando a buscar tu presencia de día, de noche, de mañana, de tarde, a la hora, Señor, que sea, pero también nos estás llamando a tener un corazón arrepentido, y tu palabra dice arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Padre, y ese reino, Señor, se acerca cada día más a nosotros, pero también dice tu palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque tú has vencido al mundo, Señor. Entonces, Señor, nosotros venimos a ti porque tu reino se ha acercado, y en medio, Dios mío, Señor amado, de las situaciones, de las circunstancias, de las aflicciones, nosotros, Señor, estamos confiados en ti. Yo confío en tu proceso, yo confío, Señor, en cada una, Dios mío, de tus misericordias. Confío, Señor, en que tú nos preparas, que tú nos dotas. Confío, Señor, en que tú levantas, Dios mío, día tras día, ese grupo de hombres y mujeres guerreros en oración, en vigilia, en búsqueda, en intercesión, Dios mío. Oh Padre, yo confío, Señor, que día tras día tú, Espíritu Santo, nos mentoreas, nos enseñas, nos exhorta, nos edifica, nos muestras lo que no sabemos, lo que no conocemos,
conocemos nos los enseñas tú, escudriñando lo profundo del Padre, revelándonos a nosotros, Señor, porque así es tu gloria, porque esa es tu gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Dice tu palabra, Dios mío, Señor, tu palabra es eficaz, pura, verdadera y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, los tuétanos del alma, que discierne los pensamientos. Padre, discierne nuestros pensamientos. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que nos redarguya, que seas tú el que nos analice, que seas tú el que nos muestres en qué estamos fallando. ¿Cuál es, Dios mío, tu propósito, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso? Padre, a veces caminamos a ciegas, a veces, Señor, creemos que si oramos y te decimos, Señor, ¿qué debo hacer mañana? ¿Cómo debo hacer? A veces pensamos que es de loco, pero no, porque es que tú eres nuestro papá, es que tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Espíritu de Dios, tú eres el que nos guía, el que nos moldea, el que moldeas también nuestro carácter, pero además eres el que escudriñas, el que sabes lo que Dios necesita de nosotros, y eres tú el que tienes ese poder para revelarnos y decirnos, para redarguirnos, para enseñarnos a modo, Señor, que día tras día podamos aprender a, como dice tu palabra, Señor, crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, ayúdanos a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a que cuando oremos podamos conectar la mente, podamos conectar la boca, que nuestro espíritu se conecte a ti, Espíritu Santo, que no estemos orando una cosa y pensando otra, sino que podamos orar con el entendimiento, que podamos orar convencidos de que tú, Señor, nos estás escuchando, porque los primeros que lo estamos haciendo bien somos nosotros. Padre mío, Dios mío, gracias te doy en esta hora. Gracias, Señor, porque yo confío en que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo. Y yo lo creo. Tú me has perdonado a mí, me has lavado con tu sangre. Y sé, Señor, que no hay ningún pecado, Dios mío, que no pueda ser perdonado por ti. Sé, Señor, que tú nos puedes perdonar a todos, que tú nos puedes lavar, santificar, purificar, que tú, Señor, puedes, Dios mío, permitirnos ser aceptos delante de tu presencia, que tú, Señor, nos llamas, Señor, a humillarnos delante de ti, y entonces recibiremos de ti el poder y iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y veremos a Dios en Sión, dice tu palabra. Padre mío, gracias te doy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias por el mes, Señor, que pasó, porque tu misericordia estuvo allí. Gracias por este mes, Señor, porque creemos que tu misericordia nos acompaña, que tu favor nos rodea, que tu gracia nos sostiene, que tu fidelidad, oh Dios, estará con cada familia. Dios mío, que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Señor, que permaneceremos en ti, Señor amado, que somos los pámpanos en el nombre de Jesucristo, que permanecemos en la vid verdadera que es Cristo Jesús, para la honra y gloria de tu nombre, que avanzamos, Señor, a pasos, Dios mío, de gigante, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, que avanzamos de la mano contigo, porque tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé, sino que cumpliré mi propósito en ti. Yo lo creo en esta hora, yo lo creo por el poder de la palabra, por el poder de la sangre del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Dios mío, yo creo, Señor, que tú, Dios mío, empiezas, Señor, o continúas mejor levantando, Señor, a un grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños, Padre, presto, Señor, a buscar tu presencia día tras día. Padre mío, Dios mío, gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno.
Ayúdanos a buscar tu presencia de manera integral. Ayúdanos a buscarte, a contemplarte en la hermosura de tu santidad. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, a deleitarnos en ella. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas y llorar, no solo para que tú nos escuches. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas y permanecer allí delante de ti hasta que escuchemos nosotros tu voz. A veces nos esmeramos tanto en que escuches nuestra oración y se nos olvida escucharte a ti, Señor. A veces no te escuchamos porque todavía no hemos terminado de dar la gratitud cuando ya nos hemos levantado de orar. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a desaprender los malos hábitos. Ayúdanos a volvernos a ti con un corazón contrito y humillado. Ayúdanos, Señor, a dejar que tú nos reentrenes, que tú, Señor, reedifiques en nuestras vidas ese altar que somos nosotros y en el que tú puedas morar, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a reedificar el altar. Ayúdanos a tener, Señor, una ofrenda en nosotros para ti. Que haya ofrenda constante, Señor, delante de ti en nuestro altar. Padre mío, gracias te doy. Gracias por cada vida. Te pido, Señor, por el grupo de personas, Señor amado, que han estado quebrantadas de salud, para que tú sigas obrando. Padre, que seas tú el que sanes, Dios mío, al Señor Posada. Que seas tú el que restaures la vida de mi hermana Ángela. Que seas tú el que obres poderosamente en la vida de mi hermana Blanquita, en la vida de Pipe, Señor. Que seas tú, Señor amado, el que restaures, Dios mío, Andrea. Que seas tú, Señor, el que obres poderosamente en la vida de Mayo. Que seas tú, Señor, el que te levantes cual poderoso de Israel y pelees la batalla por ellos. Que te levantes tú, Señor, y obres milagros, obres sanidades, obres restauración, sanidad, liberación. Dios mío, restitución, Señor. Que seas tú el que le restituyas la salud, las bendiciones a cada uno. Pero sobre todo restituye el anhelo de buscar tu presencia. Restituye el anhelo de buscar y contemplarte en la hermosura de tu santidad, de anhelar con el alma inquirir en tu templo, de poderte contemplar en la hermosura de tu santidad. Nuestra alma te alaba, mi alma te adora, Señor, y te doy gracias. Y coloco, Señor, a cada familia, vecinos, amigos, conocidos, hermanos, pastores, misioneros, evangelistas, Señor, pastores, maestros, profetas en tus manos. En cada lugar donde se alabe tu nombre, extiende, Señor, tu misericordia. Pero también te pido por los que están en eminencia, para que tú traigas el temor tuyo sobre sus corazones y les dé sabiduría para ministrar y toque sus vidas para salvación. Pero también te pido, por amor de tu nombre, por cada nación, para que tu gloria, Señor, para que tu gloria se extienda sobre cada nación como se extiende la aurora, que va de aumento en aumento hasta que llegue a la plenitud del día. Que tu gloria corra, que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado sin distingo alguno. Que no haya lengua, Señor, que no te adore, que no te alabe. Que no haya, Señor, vida que no te reconozca. Ten misericordia, papá hermoso. Ten misericordia de todos. Ten misericordia del necesitado, del que tal vez, Señor, ha empezado el mes diciéndote, Señor, ¿y mañana qué le doy de comer a mis hijos? Por favor, provee.
provee según tus riquezas en gloria. Pero también te pido por aquellos que sienten que ya no pueden más, y que aunque no lo expresan, hay un grito silencioso en sus almas. Yo los traigo delante de tu altar, oh Dios. Los traigo a tus pies en esta hora y te pido por niños, por jóvenes, por adultos, por mujeres, hombres, ancianos. Algunos, Señor, han dicho que están hastiados de la vida. Yo los traigo delante de ti y te suplico misericordia para con todos. Te suplico, Señor, que tú te levantes y pelees por sus vidas una vez más. Ten piedad, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. En el Seol nadie te alabará. En el Seol nadie alabará tu nombre. Extiende tus misericordias sobre cada vida, por favor, y que sea tu gracia redentora, abrazando, Señor, cada vida con amor y redención. Por amor de tu nombre, Papito Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora. Gracias te doy en esta hora, porque cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, allí empiezas tú, Señor. Gracias te doy. Muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias. A ver, damos gracias a Dios por su misericordia. Ha estado como molesto el tema del clima. Y a veces se me va un poco la voz. Pero aquí estamos. Aquí estamos y vamos a seguir firmes en el nombre de Jesús. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos bendiga, nos guarde, que la gloria de Dios nos guíe en este nuevo mes, que su gloria nos rodee y rodee a nuestros hijos, a nuestra familia, que su gracia nos favorezca. Y no olvide, a veces somos un poquito toscos. Y a veces respondemos con un poco de tosquedad. Pero recordemos que cada persona libra una batalla. Y a veces una sonrisa es todo lo que necesitan. Un apretón de mano. Una palabra de Dios. No olvides que Dios nos está llamando a ponernos en la brecha. A ser vallado, porque Cristo murió, resucitó y viene pronto. Y de que viene, viene. Muchas bendiciones.